Buenas noches, querida teleaudiencia de Telesantiago. Nuevamente bienvenidos a esta maratón del Camino de los Siglos, donde a lo largo de los 3 capítulos que presentaremos esta noche de manera secuencial, podremos recorrer el patrimonio cultural, natural, material e inmaterial del departamento de Boyacá. Conoceremos parte de la prehistoria, la época colonial y aspectos de la campaña libertadora de 1819. Bienvenidos a esta maratón del Camino de los Siglos. Boyacá, la región de la Manta Real o el Cercado del Cacique, es un departamento ubicado en el corazón de Colombia, en la Cordillera Oriental. Entre sus verdes montañas aún se escuchan los ecos ancestrales de los muiscas, quienes creían que estas aguas eran el origen de la humanidad. Tras sus muros centenarios, con olor a adobe y cal, se albergan preciosos tesoros que son patrimonio de toda la nación. Su historia se funde con los personajes y los momentos más importantes de nuestro país. En medio de sus parajes solitarios, el viento todavía murmura la palabra libertad. Soy Henry Neiza Rodríguez, historiador, pintor y fotógrafo. En este fabuloso viaje recorreremos la historia a través del Camino de los Siglos por el departamento de Boyacá. Tunja y Boyacá guardan miles de historias, leyendas y secretos que se sumergen en el tiempo. Infortunadamente, este legado se está perdiendo con el paso de los años. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, su merced. ¿Qué libros de historia tiene? Son estos. ¿Busca alguno en especial? ¿Tiene algo sobre mitología muisca? ¿Mitos como el de la laguna de Iguaque? Sí. Déjeme contarle que los muiscas decían que esa laguna era sagrada, que de allí surgió la raza humana. Es el famoso mito de Bachué y el niño, la pareja que pobló el mundo. Exactamente cosas así es las que estoy buscando. No, su merced, eso ya no se consigue. Acá en Tunja somos pocos los que recordamos esas leyendas. Lo que se encuentra en la red sobre arqueología y mitología muisca es muy poco, muy fragmentario, no hay profundidad. He decidido salir y recorrer los mayores tesoros arqueológicos de Boyacá para verificar su estado y, sobre todo, para redescubrir nuestra esencia, nuestros orígenes milenarios y nuestros mitos. Es necesario salir de la biblioteca, de la zona de confort. Nuestra historia se encuentra afuera, en las montañas, en los valles, en los pueblos que aún no han perdido la memoria. Quiero conocer las aguas sagradas de los muiscas, su lugar de peregrinaje. Por eso he venido a la zona rural del antiguo pueblo de Iguaque. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es don Wilson? Cuénteme. Es que necesito ir a la laguna de Iguaque. Eso está lejos, es arriba en la montaña. Viniendo para acá me dijeron que usted es el que mejor conoce esos caminos. ¿Me podría acompañar hasta allá? Está muy tarde para subir y luego devolvernos por el camino. Pero podemos intentarlo.
aquí estamos, en uno de los parques naturales más hermosos de Colombia. Vamos rumbo a la laguna de Iguaque, donde, de acuerdo a la mitología muisca, nacieron todos los seres humanos. Este parque debe estar cerca del cielo. Su altura oscila entre los 2.400 y los 3.800 metros sobre el nivel del mar. A veces la temperatura desciende a 4 grados centígrados. Aquí, para buscar las nubes, hay que mirar hacia abajo. El Santuario de Flora y Fauna del Iguaque fue reconocido en 1977 por la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Tiene 6.750 hectáreas. Allí podemos encontrar plantas típicas de páramo como frailejones, plantas representativas de lo que son bosques de niebla, entre ellos encenillos, siete cueros y todo lo que son plantas xerofíticas. Estas plantas xerofíticas se encuentran en la parte más inferior de este piso térmico. En cuanto a fauna, se han hecho avistamientos de aves, 69 registros más o menos se tienen. Estos registros también tienen una visibilidad en cuanto a mamíferos, zorros, venados, todo lo que son conejos, y últimamente se ha encontrado que es un corredor biológico supremamente importante, dado que se ha encontrado un avistamiento de un oso de anteojos hasta lo que es el páramo de la Rusia. En cuanto a todo lo que es la formación del recurso, vemos que allí desde el páramo se van formando todo lo que son hilillos de agua, los cuales van formando lagos, lagunas, y estos a su vez son los abastecedores de 6 acueductos municipales. Los principales municipios que están allí son Gachantivá, Arcabuco, Villa de Leyva, Sáchica, y alrededor de 32.000 personas son las que se ven beneficiadas de este recurso. En este momento nos encontramos a 3.797 metros sobre el nivel del mar. El frío es intenso y el viento trata de derribarnos. Mire, Henry, la forma de esa laguna se llama La Botella. Así le pusieron nuestros antepasados. Definitivamente nuestros antepasados eran muy ingeniosos a la hora de poner nombres. Es una botella perfecta. Los muiscas son una sociedad compleja, de tipo cacical. Se acentuaron en lo que corresponde a la sabana cundiboyacense, desde un extremo en Suacha hasta los límites con el piedemonte llanero por los lados de Sogamoso. Están presentes desde hace más o menos unos 11 siglos en este territorio, y lo que desarrollaron fue una manera de habitar en relación con las características del lugar, muy cercanos al agua, a las montañas, a esos referentes de territorio. También desarrollaron sus narrativas alrededor del origen o de esos momentos críticos como sociedad que debían ser narrativizados, comprendidos como una historia que le daba sentido a su lugar en el tiempo y también en el territorio que ocuparon. De allí que, al igual que otras poblaciones del mundo, como las griegas, las romanas, las egipcias, los muiscas también desarrollaran su complejidad mítica, haciendo referencias al origen o a elementos significativos que eran narrados en el transcurso de su historia. Cuenta la leyenda que de las aguas heladas de la laguna de Iguaque, en lo alto de las montañas, surgió Bachué, una mujer que llevaba un niño pequeño de la mano. Antes de ellos, ningún ser humano había poblado la tierra. Juntos bajaron hasta un lugar donde construyeron una casa. Cuando el niño creció y se convirtió en un joven, se unió a Bachué y de ellos nacieron todos los humanos que poblaron la tierra. Bachué y su esposo dejaron hijos por todas partes. Cuando envejecieron, regresaron a la laguna de Iguaque. Allí se despidieron de sus descendientes y se transformaron en 2 serpientes que se sumergieron en las frías aguas para nunca más volver. Vamos, don Henry, ya casi vamos llegando a la laguna sagrada de Iguaque. Y aquí estamos, en este lugar donde se originó la humanidad según los muiscas, la Laguna Sagrada de Iguaque,
De estas aguas brotó Bachué. Para los judíos y los cristianos existió un jardín del Edén donde habitaron Adán y Eva. Para los muiscas, este era su jardín. Ellos afirmaban que la vida brotó del agua. Curiosamente, la ciencia hoy día afirma lo mismo. Los estudiosos de la Biblia nunca pudieron encontrar el jardín del Edén. Los muiscas sí sabían dónde estaba su lugar de origen, aquí, en estas aguas, en medio de las escarpadas montañas. Cerrar los ojos e imaginar a nuestros ancestros alrededor de esta laguna realizando sus ritos produce una sensación indescriptible que nos conecta con la América más profunda. Mi segundo día de viaje. Ahora voy rumbo a uno de los sitios más extraños y maravillosos de Boyacá. Este es el Parque Arqueológico de Monquirá. Durante la colonia, los españoles lo apodaron el Infiernito por la gran cantidad de columnas en forma de pene. Decían que tanto falo en piedra no podía ser obra sino del mismísimo diablo. En este parque hay más de 30 columnas dispersas y más de 100 ordenadas en 2 filas de oriente a occidente. Se considera que este parque tiene más de 2.200 años de antigüedad. Muisca se refiere exclusivamente a los pobladores del altiplano cundiboyacense. Chibcha es el idioma. La gramática que podía tener cada sección del país era variada en chibchas. O sea que chibcha es una unidad de un idioma que viene de la migración, pero que se distribuye y va variando y se convierte en distintos idiomas. No son dialectos, son idiomas distintos. Las divisiones de los zipas y saques normalmente se hacen derivadas de los conceptos que los españoles utilizan para tratar de entender la estructura administrativa del poblamiento, los patrones de poblamiento y los sistemas, digamos, económicos indígenas. Los muiscas se alimentaban de maíz, yuca, frijol, ají, auyama y arracacha. Además sembraban coca para sus ritos, algodón para tejer los vestidos y fique para fabricar cuerdas. También cazaban y pescaban. Usaban redes y balsas de juncos. Eran carnívoros. Comían venados, conejos, hormigas y aves. O sea que el oro, en una buena proporción o con grandes cantidades de oro que se traían al altiplano, venían de relaciones comerciales. Los indígenas produjeron una tecnología muy particular que fue la creación de las piezas de moldes que se llaman matrices de orfebrería. Con la cera perdida hacían los moldes y hacían una producción, digamos, seriada de piezas que podían hacer a través del molde y luego con la cera perdida fundían ese material. Eso sería lo que corresponde al tipo de mecánica, de tecnología de la cera perdida y de la producción de orfebre. Pero habían unos de adorno y otros rituales. No se sabe a ciencia cierta por qué las columnas tienen forma fálica. Se dice que en este lugar se celebraban ritos a la fertilidad, que el sol descendía por las columnas fertilizando la madre tierra, pero eso es solo una teoría. Pero también hay otras teorías. Se cree que aquí funcionó un observatorio astronómico. Estas columnas, que fueron instaladas con una precisión matemática, sirven para identificar los días del equinoccio, cuando el sol alcanza su cenit y se encuentra a 90 grados del ecuador. Hoy es 22 de septiembre, día del segundo equinoccio del año. En la línea ecuatorial, el sol alcanza el punto más alto en el cielo a las 12 del día. Aquí, en el Infiernito, se alcanza a las 8:30 de la mañana debido a que estamos a 600 kilómetros del ecuador. Este monolito nos informa que a partir de hoy
En el hemisferio norte comienza el otoño y en el sur la primavera. Pero eso no es todo. Este sitio no deja de sorprendernos. Esta fila de columnas apunta directamente hacia esa montaña. ¿Saben qué hay detrás de ella? La laguna de Iguaque, las aguas sagradas donde nacieron los seres humanos. Cada 24 de junio, día del solsticio de verano, si uno mira desde aquí, el sol se levanta justamente desde la laguna de Iguaque. Definitivamente, este lugar servía a los muiscas como observatorio astronómico y como espacio de culto. Ahora voy rumbo a Gámeza en busca de la piedra rajada. Existe una acuarela muy famosa del siglo XIX inspirada en ella. La pintó un venezolano, Carmelo Fernández, por allá en 1850. En la roca hay tallados ranas, monos y símbolos que aún estaban por descifrar. Son figuras rupestres que tallaron los indígenas hace miles de años. Ese sitio es uno de los grandes tesoros de Boyacá. Llegamos. Esta es la piedra de Gámeza o piedra rajada. Por Dios, ¿qué pasó aquí? Dañaron los petroglifos y todo por hacer unos grafitis. No es justo. Esos vándalos nos están robando nuestro patrimonio, nuestra identidad. Quedé desahuciado. Nunca esperé encontrar esto. Dan ganas de llorar. Antes de terminar mi viaje, iré a conocer las pinturas rupestres de Sáchica. Luego visitaré la Piedra del Sol en Cucaita. Confieso que tengo mucho temor. Tengo miedo de que a esos tesoros les haya pasado lo mismo que a la piedra de Gámeza. Buenos días. Buenos días. Haz un favor, voy para las pictografías rupestres de Sáchica. ¿Por este camino voy bien? No, señor. Por este camino usted va a llegar a otra quebradita. Usted debe devolverse unos 2 kilómetros y meterse por el caminito. No se preocupe. Yo voy para allá, si quiere le indico. Camine. Gracias. Bueno, hasta aquí lo acompaño. Siga este camino. El sonido del río le indica. No hay forma de perderse. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Buen día, paisano. Este es el río Sáchica. Debo seguir su cauce para encontrar las pinturas. Esta es la muralla donde están las pinturas. Debo confesar que estoy nervioso. Ojalá no las hayan destruido. ¡Qué maravilla estas pinturas rupestres de Sáchica! Verdaderas obras milenarias.
Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los autores de estas obras, aunque algunos arqueólogos las atribuyen a los muiscas o a los arawak, quienes vinieron a este territorio hace 2600 años. Las pinturas están ubicadas en un área de aproximadamente 40 metros, resguardadas por este abrigo rocoso que las protege de los daños ambientales. Los colores predominantes son el rojo y el negro. Es un sitio monumental que tiene toda clase de figuras pintadas con distintos motivos rupestres, dentro de los cuales hay cabezas triangulares, hay figuras incluso de posibles plantas y de objetos abstractos que son típicos de las representaciones rupestres del altiplano. Debo seguir mi camino. Antes de terminar el día, trataré de llegar a la Piedra del Sol en Cucaita. El pueblo que desde aquí se ve es Cucaita. Está localizado a 19 kilómetros de la ciudad de Tunja. Todo este territorio lo conozco y lo quiero mucho porque ahí nací. Esta es la única ruta en la que no me puedo perder. Desde que estaba pequeño me fascinaban estas pinturas rupestres. Imaginar al artista que creó esta obra hace miles de años estimulaba mucho mi creatividad. Quizá por eso estudié artes plásticas e historia. Aquí podemos observar unas manos, el diseño de un sol y otros jeroglíficos que aún están por descifrar. En verdad que este lugar se parece mucho a la cueva de las Manos en Argentina y a la cueva francesa de Cosquer. Según la tradición oral, esta piedra gigantesca se desprendió de la peña y vino a parar aquí. Al parecer, los indígenas adoraban al sol desde este lugar. ¿A quién pertenecieron estas manos? ¿Cuál será su significado? ¿Quién las pintó? Eso nunca lo sabremos. Lo que sí es cierto es que este patrimonio está a punto de desaparecer. Este viaje de miles de años lo inicié en la laguna de Iguaque y termina ahora en la Piedra del Sol. Fuimos del agua a la luz, de la tierra al cielo. Estas fueron las claves de la vida de nuestros ancestros que caminaron durante siglos por la cordillera. Aquí guardo el testimonio de mis viajes en busca de nuestra historia, de nuestra identidad como boyacenses y como colombianos. Cada imagen es el reflejo de una riqueza que debemos preservar. Espero que en el futuro, con estas fotografías, no suceda lo que pasó con la acuarela de la Piedra de Gámeza, que refleja un patrimonio que está a punto de desaparecer. Este viaje es apenas el inicio de un proyecto más grande. Me propongo visitar las principales riquezas de esta región, como sus templos y la Ruta de la Libertad. Los colombianos debemos reencontrarnos con las voces del pasado. En sus ecos también está el porvenir. El viento de las cordilleras, las aguas milenarias y la memoria de nuestros ancestros son las claves para recorrer el camino de los siglos y descubrir el verdadero rostro de nuestra nación.
Comenzamos con este segundo capítulo dedicado al arte y la arquitectura colonial. En estas escenas podremos acudir a templos hermosos como el de Santo Domingo en Tunja, la Catedral y la iglesia de Santa Clara la Real. Pero también tendremos la oportunidad de conocer las pinturas murales de la iglesia doctrinera de Chivatá. Bienvenidos y espero disfruten este capítulo. Boyacá, la región de la Manta Real o el Cercado del Cacique, es un departamento ubicado en el corazón de Colombia, en la cordillera oriental. Entre sus verdes montañas aún se escuchan los ecos ancestrales de los muiscas, quienes creían que estas aguas eran el origen de la humanidad. Tras sus muros centenarios, con olor a adobe y cal, se albergan preciosos tesoros que son patrimonio de toda la nación. Su historia se funde con los personajes y los momentos más importantes de nuestro país. En medio de sus parajes solitarios, el viento todavía murmura la palabra libertad. Soy Henry Neiza Rodríguez, historiador, pintor y fotógrafo. En este fabuloso viaje recorreremos la historia a través del camino de los siglos por el departamento de Boyacá. La historia del arte colombiano de la editorial Salvat fue la Wikipedia de mi infancia. Cuando era niño pasaba mañanas enteras en la biblioteca de la escuela leyendo sus páginas, mirando sus fotos e ilustraciones. Un día, estando en la escuela, abrí sus páginas al azar y encontré fotografías de los templos de Boyacá. Quedé admirado. Quería contarle a todo el mundo que mi departamento hacía parte del que consideraba el libro más importante de Colombia. Mis primeras inquietudes sobre el arte vienen de esta obra. Sus ilustraciones y sus textos me transportaban a otros tiempos y universos. Cuando era niño, mis profesores nos contaron que en un templo de Boyacá existía una pintura mural donde aparecían unos demonios horribles como parte de la representación del juicio final, que algunos hombres lo destruyeron pensando que eso era una maldición. ¿Será esto verdad? En el viaje de hoy buscaré ese mural misterioso y además visitaré los templos y las moradas de los primeros poetas de Colombia. Espero que esos monumentos continúen resistiendo los embates del tiempo. Tunja fue fundada el 6 de agosto de 1539 por el capitán Gonzalo Suárez Rendón sobre la antigua Unza, ciudad clave para la Confederación Muisca y sede del gobierno del Saque. El eje para su construcción fue este espacio que hoy tiene el nombre de Plaza de Bolívar. Este fue el punto de partida para trazar la ciudad utilizando la forma de un tablero de ajedrez. En 1550 llegan órdenes religiosas como la franciscana. Posteriormente, los dominicos, los agustinos y los jesuitas, quienes tenían la función de evangelizar a los indígenas que habitaban el altiplano cundiboyacense. Justamente aquí, en el costado oriental de la plaza, se encuentra la casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón. Este conquistador acompañó la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, que culminó con la fundación de Bogotá y de Tunja. De los 800 hombres que salieron de Santa Marta, solamente sobrevivieron 170.
Esta es la casa más antigua de la ciudad de Tunja. Es la única construida y habitada por un conquistador que aún se conserva en el continente americano. Sus muros tienen casi 500 años de historia. Nos encontramos en el segundo piso, en el salón principal. Hace unos años, en medio de un proceso de restauración, se descubrieron unas antiguas pinturas murales elaboradas con pigmentos naturales mezclados con miel y clara de huevo. Cuando unos obreros removieron el falso techo, encontraron estos frescos. Se pueden ver animales como caballos, elefantes, bueyes, venados y rinocerontes que representan virtudes humanas como la lealtad, el poder y la fuerza. Además, hay círculos con anagramas religiosos. Esta casa y lo que alberga es un gran tesoro colonial que nos muestra cómo vivía una parte de la sociedad neogranadina hace muchos siglos. Parece una cápsula donde el tiempo permanece congelado. El busto de Juan de Castellanos, uno de los primeros poetas e historiadores del continente americano. Inicialmente fue conquistador y luego sacerdote de la catedral que se encuentra a pocos metros de aquí. Juan de Castellanos es uno de los escritores más importantes de América porque escribió Elegías de varones ilustres de Indias, un poema extenso y épico compuesto por 113.609 versos en octavas reales, que lo convierte en el más extenso escrito hasta la fecha. Su origen es totalmente campesino, sin embargo, estudió gramática, latín y poesía en Sevilla. A los 17 años se enroló en el ejército y vino a América. Se dedicó a secuestrar indígenas para venderlos como esclavos. Cuando Juan de Castellanos llegó a Cubagua, en 1541 se dio cuenta que los españoles obligaban a los indios lucayos traídos de Bahamas a que se sumergieran 14 metros en el mar para extraer las perlas. Entre 1508 y 1518 fueron sacrificados más de 60.000 indígenas. Después de vivir en las islas del Caribe, en 1544, Juan de Castellanos llega a tierra firme. En el Cabo de la Vela continúa comerciando perlas. Luego vive en Santa Marta y Cartagena y en 1550 funda la ciudad de Valledupar. Justo ese mismo año siente el llamado de Dios. Una voz en su interior le decía que debía dejar su vida como conquistador. La fe había brotado en su alma. En Cartagena ejerció como capellán, posteriormente como vicario en Riohacha y en 1562 fue nombrado cura de esta, la Catedral de Tunja. En el plano de 1623 aparecen 3 construcciones importantes en esta manzana: la casa del fundador, la catedral y la casa de Juan de Castellanos. Allí escribió una de las obras literarias más importantes de todos los tiempos, las Elegías de varones ilustres de Indias. Elegías de varones ilustres de Indias narra el encuentro doloroso entre los conquistadores y los indígenas. En el texto también aparecen frutos y palabras nuevas que no conocían los europeos, términos que provenían del mundo indígena. Por eso, esta obra fue despreciada en el viejo continente durante muchos siglos, porque hablaba el lenguaje de nosotros, los americanos. Hay caimitos, guanábanas, anones, en árboles mayores que manzanos. Hay olorosos ovos que en faiciones y pareceres son mirabolanos. Hay guayabas, papayas y mamones, piñas que hinchen bien entrambas manos, con olor más suave que de nardos, y el nacimiento de ellas es en cardos. En sus páginas se describe el sonido ensordecedor de millones de aves que nunca dejaban de cantar.
los naufragios de embarcaciones destruidas por tormentas y los gritos de los marineros que se ahogaban en el mar. Los tigres que acechaban detrás de los árboles, prestos a saltar sobre sus presas para devorar su carne y sus entrañas. La expedición de Francisco de Orellana, que recorrió 4.800 kilómetros buscando bosques de canela y las luces resplandecientes de El Dorado, un tesoro que solamente existía en los sueños de los indígenas americanos. Sus hombres contemplaron árboles gigantescos, inmensas selvas de una feroz vegetación y el Amazonas, un río caudaloso que sonaba como 1000 cascadas y que parecía un mar de agua dulce. Orellana lo bautizó así, Amazonas, porque en algunos días febriles de locura creyó ver que su expedición era atacada por mujeres guerreras parecidas a las de la mitología griega. Y así fue que los hombres que vinieron en los primeros años fueron tales que sin refrenamiento consumieron innumerables indios naturales. Tan grande fue la prisa que les dieron en uso de labranzas y metales. Innumerables, excesivos los tormentos que se mataban ellos por momentos, lamentan los más duros corazones. En islas tan a plenum abastadas, de ver que de millones ya no se hallan rastros ni pisadas. Ahora estamos en la Catedral Basílica Metropolitana Santiago de Tunja, el edificio religioso más importante de la ciudad. Fue construida entre 1567 y 1574. Aquí ofició como sacerdote Juan de Castellanos. En el muro lateral derecho de la catedral reposan los restos de Juan de Castellanos, uno de los primeros poetas de América. La cúpula de la catedral se construyó entre 1898 y 1910 durante el proceso de restauración. Los murales fueron pintados por el maestro Ricardo Acevedo Bernal, quien luego fuese nombrado director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En la cúpula podemos observar la representación de Cristo triunfante y en las pechinas los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Ricardo Acevedo Bernal fue uno de los pintores más importantes de la historia de Colombia. En 1928, el presidente Miguel Abadía Méndez lo distinguió como artista máximo de la República. Este es el expositorio o lugar donde se exhibe la custodia. Es majestuoso, quizá el más imponente de Colombia. Fue elaborado en 1775. Su base está inspirada en el estilo ultrabarroco mexicano. Buenos días, señor. A la orden. Discúlpeme, estoy buscando una iglesia donde supuestamente destruyeron las paredes porque en el mural del juicio final aparece pintado un demonio. ¿Usted sabe cuál es esa iglesia? No, la verdad no sé. En los murales de Tunja hay ángeles, apóstoles, la Virgen. Pero diablos, no. Si existe esa iglesia debe ser en otra parte, porque aquí no. Gracias. La iglesia de Santo Domingo. Este templo tiene varias capillas, entre ellas la del Rosario,
considerada la Capilla Sixtina de América Latina. Su construcción se inició en 1554 y solo se culminó en 1589. Es decir, tardaron 35 años en su construcción. La obra fue financiada por García Arias Maldonado, encomendero de Sora. Este es el convento e iglesia de Santa Clara la Real. En su interior, en el siglo XVII, una religiosa vivió algunas de las experiencias místicas más intensas en la historia de Colombia. Gracias a ello, escribió una obra con los poemas más bellos del nuevo reino de Granada. En esta estrecha celda, donde apenas cabe una cama, vivió la madre Francisca Josefa del Castillo, monja clarisa, autora de los Afectos Espirituales. La madre Francisca Josefa del Castillo nació en Tunja en 1671 en el seno de una prestante familia española. Desde pequeña aprendió a leer cuando en la época la mayor parte de la población era analfabeta. Su madre le inculcó el amor por la obra de Santa Teresa de Jesús, hecho que influyó notablemente en su vida religiosa y literaria. A los 18 años ingresó a este convento y a los 23 compró esta celda donde permaneció por el resto de su vida. La mujer en la época colonial vive un momento muy difícil. Ser mujer es lo menos deseable para un ser humano. Los padres querían tener hijos, varones, no mujeres. Y la mujer estaba destinada o al matrimonio, a un buen matrimonio, la mujer blanca, o a vivir la vida en un convento. Esas eran las opciones para la mujer. Sin embargo, había un acceso a la literatura, a los libros que se habían concentrado en los conventos. Tunja, como ciudad cultural, tenía muchos conventos y muchas bibliotecas en cada uno de ellos. Tal vez eso le permite a la madre Sor Josefa del Castillo y Guevara tener una educación y una tutoría muy especial en la literatura, realmente sin precedentes en la Nueva Granada. La salud de Francisca Josefa del Castillo era muy frágil. Constantemente sufría desmayos, alergias, afecciones cardíacas, mareos y dolores de cabeza. A esto se sumaban sus experiencias místicas y visiones. Se dice que cuando las padecía, aparecían en su cuerpo los estigmas de la crucifixión de Cristo. Su consuelo siempre fue la lectura, la escritura y la oración. Esta celda fue su lugar de oración y penitencia donde se presentaron esos fenómenos. El padre Francisco Herrera, confesor de la religiosa, le ordenó que escribiera sus experiencias místicas. Fruto de esa orden, ella escribió Los Afectos Espirituales y una autobiografía que solo fue conocida mucho tiempo después de fallecida la religiosa. Bueno, considero que la venerable madre Francisca Josefa del Castillo hace parte de una trilogía mística. Santa Teresa de Ávila en España, Sor Juana Inés de la Cruz en México y ella en la Nueva Granada. El habla delicada del amante que estimo, miel y leche destila entre rosas y lirios. Su meliflua palabra corta como rocío, y con ella florece el corazón marchito. Tan suave se introduce su delicado silbo, que duda el corazón si es el corazón mismo. Tan eficaz persuade que cual fuego encendido derrite como cera los montes y los riscos. Ahora estamos aquí en el coro, localizado en la parte superior del acceso principal de la capilla. Los muros, el techo y los tirantes aún conservan fragmentos de pinturas murales centenarias. Aquí se escuchaban las voces de más de 200 mujeres
que elevaban sus cantos en aquellos amaneceres coloniales. Estamos en la iglesia de Santa Clara la Real. Aquí vivió gran parte de su vida la Madre del Castillo, primera escritora en la historia de Colombia. La arquitectura y la traza de esta iglesia son bellísimos. Los murales, los retablos, las esculturas, las pinturas, el púlpito, el arco toral y el artesonado, sumado a la geometría sacra, hacen de este lugar un verdadero templo del arte barroco colonial. Aquí tenemos el sol fulgurante. Recordemos que el sol fue un elemento muy importante para la cultura muisca. Sin duda, esta hermosa talla funde el cristianismo con las creencias indígenas para atraerlos al catolicismo. Buenas tardes. Discúlpeme, lo interrumpo. Dígame. Hace tiempo, cuando era niño, escuché una historia que en un pueblo de Boyacá existía una iglesia en la que había un mural que tenía unos demonios y que la gente lo destruyó. ¿Eso es cierto? Sí, señor. Eso ocurrió por allá en los años 50, en la época de la violencia, cuando se mataban los liberales con los conservadores. A propósito, el dictador, el que gobernaba en Colombia en esa época, era mi general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Pero esa historia es real? Claro, pero eso no ocurrió aquí en Tunja, eso fue en Chivatá, donde hay unos murales que tenían la pintura de unos demonios horribles que aterrorizaban a todos los campesinos. Yo era pequeño, yo era niño cuando llegó la noticia. Los padres estaban furiosos porque la gente destruyó parte del templo. Eso es todo un sacrilegio. ¿Y usted conoce el templo? No, yo he ido a Chivatá, pero no entré al templo. Pero por allá la gente se acuerda muy bien de esa historia. Ahora voy rumbo a la población de Chivatá, el lugar donde se destruyeron aquellos murales misteriosos de la época de la colonia. Y aquí estamos en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. En los libros aparece como una importante capilla doctrinera colonial construida con el propósito de evangelizar a los indígenas de la región. En estos hermosos frescos se pueden ver a los discípulos de Jesús, además la imagen de la Virgen María. Como estudioso del arte, es la primera vez que veo pintados a los apóstoles en el presbiterio de una iglesia. Esto es una verdadera rareza entre los templos doctrineros. Hasta que por fin apareció. Este mural es único en América Latina. Este demonio tiene figura femenina. Se nota en su pecho que tiene un par de senos. Además, pretende levantar un hombre que está caído. ¿Pero cómo sobrevivió a la destrucción? En la década de los 50 se desató en Chivatá una epidemia que causó la muerte de muchos de sus habitantes. En medio de esta tragedia se corrió un rumor de que esta enfermedad había sido causada por las figuras de los demonios
que adornaban la capilla doctrinera. Un día, los campesinos enfurecidos entraron al templo y con picas y palas destruyeron la pintura mural, pensando que de esta forma iba a cesar la plaga. Los murales que sobrevivieron a esta destrucción fueron cubiertos con 3 capas de cal y 3 de aceite. Estos frescos fueron recientemente descubiertos y restaurados por el Ministerio de Cultura. Es muy probable que estos frescos hayan sido pintados por Angelino Medoro a comienzos del siglo XVII. Angelino Medoro fue un pintor italiano que vivió en el Virreinato del Perú y que tuvo una marcada importancia en la escuela cusqueña. Los murales de la Capilla de los Mancipe en la Catedral de Tunja son de su autoría. Y en verdad que son muy similares a estos de Chivatá. A través de la historia, la religión y el arte formaron un vínculo muy grande. La pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura fueron herramientas poderosísimas para promover la fe. Estas capillas son testigos de aquellos tiempos donde el mundo espiritual se materializaba a través de las manos de los grandes artistas. En este viaje tuve la oportunidad de conocer la historia de 2 maravillosos poetas sumergidos en las luces y en las sombras de la colonia. Y además pude admirar los valiosos tesoros que esconden algunos templos de esta región. También confirmé que la historia de los murales de Chivatá es cierta. Mi viaje aún no ha terminado. Todavía quedan muchas riquezas por descubrir en el departamento de Boyacá, una región donde además de los vestigios del mundo indígena y colonial, se siguen escuchando los ecos de la palabra libertad. Los americanos somos fruto del encuentro entre 2 mundos. En nuestro pasado aún palpitan las cicatrices de aquella tormentosa comunión. La historia es un espejo donde al mirarnos aparece nuestro verdadero rostro como colombianos. Y justamente, buscando ese esquivo reflejo, continuaremos recorriendo el camino de los siglos. Comenzamos con el tercer capítulo dedicado a los bienes de la ruta de la campaña libertadora de 1819. Haremos todo un recorrido por estos sitios que fueron escenarios de la campaña libertadora de 1819 y que nos dejaron la libertad al pueblo neogranadino, hoy Colombia. Bienvenidos a este maravilloso camino. Boyacá, la región de la Manta Real o el Cercado del Cacique, es un departamento ubicado en el corazón de Colombia, en la cordillera oriental. Entre sus verdes montañas aún se escuchan los ecos ancestrales de los muiscas,
quienes creían que estas aguas eran el origen de la humanidad. Tras sus muros centenarios, con olor a adobe y cal, se albergan preciosos tesoros que son patrimonio de toda la nación. Su historia se funde con los personajes y los momentos más importantes de nuestro país. En medio de sus parajes solitarios, el viento todavía murmura la palabra libertad. Soy Henry Neiza Rodríguez, historiador, pintor y fotógrafo. En este fabuloso viaje recorreremos la historia a través del Camino de los Siglos por el departamento de Boyacá. Los parajes históricos de Boyacá y también sus paisajes han sido recurrentes en mis pinturas y dibujos. Esta es otra forma de preservar nuestro patrimonio y memoria. Uno de los mayores atractivos de esta región es su arquitectura colonial heredada de la cultura hispánica. Boyacá cuenta con decenas de haciendas y estancias urbanas de esa época que sobrevivieron a la tormenta de la historia. Construidas en piedra, madera y tapia, sus paredes y pasillos son testigos del paso de los siglos y también de cómo se formó nuestra república. Hasta el municipio de Tasco hemos enviado un equipo especial que ha realizado un completo informe sobre una hacienda que alojó al Libertador y que hoy podría derrumbarse ante la mirada indiferente de las autoridades. Muy buenas tardes. Los saludos de la vereda Santa Bárbara del municipio de Tasco en el centro oriente del departamento de Boyacá. Infortunadamente no con muy buenas noticias, pues nuestra historia y nuestros monumentos están en riesgo por el olvido del Estado colombiano. Estas ruinas pertenecen a la antigua Hacienda Aposentos de Tasco, un lugar importantísimo para la historia colombiana, pues justo aquí, hace 200 años, se instaló un cuartel de Simón Bolívar en plena campaña libertadora. La casona Aposentos de Tasco está a punto de derrumbarse por la desidia de los gobiernos nacional, departamental y municipal y necesita una intervención urgente por parte de restauradores, historiadores, arquitectos e ingenieros. Si los gobernantes y nosotros como ciudadanos no intervenimos pronto, tal vez la próxima noticia que reportemos desde Telesantiago sea el derrumbe de este patrimonio nacional. Este tipo de noticias me causa un profundo desconcierto. ¿Por qué los líderes permiten que la patria se caiga a pedazos? ¿Por qué tanto desinterés? ¿Es que acaso no piensan dejarle patrimonio cultural a nuestros hijos? Las antiguas casonas, haciendas y construcciones de Tunja y Boyacá son como un libro abierto que narra las historias de las personas que nos antecedieron, cuáles fueron sus sistemas económicos y sus valores sociales. Además, en muchos de estos lugares se planeó la revolución que condujo a nuestra libertad. Después de ver el informe en el noticiero, he decidido visitar los lugares más destacados de Boyacá relacionados con la colonia y la independencia. En ellos quizá aún retumba el sueño libertario que dio origen a la Colombia de hoy. Esta es la casa del escribano don Juan de Vargas, donde actualmente funciona un museo colonial de Tunja. Fue construida en el siglo XVI y en su momento fue un lugar muy importante para la ciudad, pues aquí se redactaban y archivaban los documentos públicos. Don Juan de Vargas, el primer propietario de la casa, llegó a América en 1564. La construcción de la vivienda de estilo mudéjar inició en 1585, justamente el año en que empezó a laborar como escribano. Su trabajo le permitía dar fe sobre la veracidad de los actos jurídicos. Don Juan ejerció este cargo hasta su muerte en 1620. Este espacio es conocido como el Patio Andaluz por su arquitectura mediterránea, inspirada en las culturas romana y musulmana. Los patios andaluces suelen combinar fuentes de agua con muchas plantas, tratando de evocar un jardín idílico. Gracias a ese diseño, aquí se genera un microclima fresco, agradable, especialmente en los días calurosos.
una litera. Este vehículo, que servía para transportar a las clases altas, fue fabricado en el siglo XVI con madera y cuero. Es una verdadera rareza en los museos de Colombia. Los esclavos la cargaban de las varas y la sostenían a pulso mientras llevaban a su señor. En el techo de la sala encontramos un precioso mural que fue pintado en el siglo XVI. Podemos apreciar la escena de cacería de un elefante, animal que representa la fuerza, pero también la mansedumbre. El rinoceronte simboliza la fuerza derivada de su escudo natural que hace que nunca se rinda ante las batallas. Esta imagen también la podemos apreciar en la casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón. Sin duda, están inspiradas en los grabados de Alberto Durero. A un costado se aprecia el escudo heráldico de don Juan de Vargas. Las estrellas simbolizan luz y verdad. Las dos cornucopias, la riqueza del nuevo reino. La caldera y el pendón, la importancia de los guerreros en aquella época. Buenos días. Disculpe, estoy buscando un lugar, un museo relacionado con la independencia. ¿Conoce alguno que me pueda recomendar? ¿Con la independencia? ¿Ya fue a Villa de Leyva? Sí, hace años fui, pero no he regresado. Le recomiendo la casa de Antonio Nariño. Ah, Nariño, el traductor de los derechos del hombre y del ciudadano. Sí, señor. Nariño murió en Villa de Leyva. Además, la casa es muy bonita y tiene un gran significado para nosotros los boyacenses. Se la recomiendo. Ahora me dirijo a uno de los lugares más emblemáticos y significativos en la historia de Colombia, Villa de Leyva. Villa de Leyva es uno de los pueblos más hermosos de Colombia, reconocido por su arquitectura colonial. Recorrer sus calles es como hacer un viaje al pasado. Villa de Leyva fue fundado en 1572 para que los soldados españoles tuviesen un lugar a donde vivir. Este territorio fue arrebatado a los muiscas. La Plaza Mayor es uno de los atractivos más importantes. Esta se encuentra totalmente empedrada, además de ser considerada la más grande del país. Por siglos, este sitio sirvió como plaza de mercado en la cual se comercializaron los productos más importantes de Boyacá. Esta es la casa donde murió Antonio Nariño, uno de los próceres más importantes de la independencia. Actualmente está constituido como museo dedicado a la difusión de su pensamiento, pero especialmente a la promoción de los derechos del hombre y del ciudadano. Esta casa fue construida en el siglo XVII. Aquí se alberga una importante colección de objetos del presidente Nariño, además de una serie de artefactos del siglo XIX. Sobresale en la colección las cartas del expresidente Nariño, además de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Antonio Nariño fue un bogotano muy notable. Ese cambio mental que buscó él con la traducción de los derechos del hombre hizo que se ganara la enemistad de la corona española. Esa traición le valió 16 años de cárcel. Hay un problema casi que pareciera que fuera genético en los colombianos y es siempre se maneja la pugna y eso sucedió apenas se dio el acta del 20 de julio. Cuando se firma, se crean dos bandos, los federalistas y centralistas. La cuestión es que esas peleas dieron a que se acuñara un término que se lo achacan a Antonio Nariño diciendo que se llamó el periodo de la patria boba. En ese momento le hizo mucho daño al país. Nariño tuvo que sufrir esa situación que Sámano por el sur y Morillo por el norte se toman otra vez el poder y reconquistan la Nueva Granada. Luego de la reconquista española en 1816, el comandante Morillo ordena fusilar a los patriotas más importantes de la revolución. Posteriormente, la Real Audiencia se reinstala en la ciudad de Santa Fe en 1817.
Antonio Nariño se salva de la pena capital ya que se encontraba preso en España. Bolívar le da la orden a Santander de que cree un ejército dentro de Colombia, en los llanos orientales, mientras él reunía hombres en Venezuela. Cuando llegan a Arauca, Bolívar dice, yo me voy por Cúcuta. Y Santander le dice, no, hay que seguir aquí por el páramo de Pisba. En Venezuela, Simón Bolívar reunió un ejército de 1.600 hombres que añoraron la libertad. Al mando de ellos avanzó hacia los llanos orientales colombianos, donde lo esperaba Francisco de Paula Santander con 2.200 soldados que en su mayoría eran llaneros, criollos, mestizos, afros e indígenas. El nuevo ejército, que sumaba más de 4.000 almas, inició la ruta de ascenso hacia la cordillera oriental. En pocos días llegaron al fuerte de Paya, donde Santander puso en fuga a los soldados realistas de la guarnición. Allí, los patriotas acamparon durante una semana. El 2 de julio, el Ejército Libertador reinició la marcha en la cordillera oriental. Los soldados que habían soportado el calor intenso de los llanos se internaron en el páramo de Pisba, en Boyacá, el 5 de julio de 1819, ascendiendo a más de 4.000 metros de altura. La temperatura era helada, los desfiladeros terribles y el cielo permanecía cubierto de niebla. Muchos patriotas murieron y otros quedaron enfermos después de atravesar aquel paisaje glacial que estuvo a punto de congelarlos. Algunos soldados desertaron y el ejército perdió gran parte de su caballería. Después de aquella terrible marcha, el ejército patriota, exhausto, llegó a la población boyacense de Socha. Allí el alcalde José Ignacio Sarmiento y el sacerdote Juan Tomás Romero reunieron a los habitantes del pueblo en la iglesia, donde las tropas fueron recibidas con euforia. En un acto de generosidad, los socheños se desvistieron y le entregaron sus ropas a los hombres de Bolívar. Incluso las mujeres les obsequiaron faldas y enaguas para que se resguardaran del frío. Años después de su cautiverio, Nariño regresa a América entrando por Venezuela. En 1821, Bolívar lo convoca a una reunión en los llanos de Apure. Allí le pide que instale el Congreso de Cúcuta, además de nombrarlo vicepresidente. En 1823, Nariño enfermó gravemente y le pidió al Congreso una licencia para instalarse fuera de Bogotá. Entonces llegó a Villa de Leyva y en esta casa permaneció los últimos días de su vida. Antonio Nariño murió de tuberculosis el 13 de diciembre de 1823. Tenía 58 años de edad. Ahora voy a seguir los pasos de Bolívar y Santander en la campaña libertadora trazada en Boyacá. Ellos y los miles de hombres que lucharon a su lado nos dieron a los colombianos la condición más preciada que puede tener un ser humano, la libertad. Buenos días, señora. Buenos días, su merced, ¿cómo está? Bien, hágame un favor. Estoy buscando la hacienda de los aposentos de Tasco. ¿Por este camino voy bien? Se volvió famosa otra vez la hacienda. Por ahí tuvieron hace poco los del noticiero Telesantiago. Sí, vi la nota, por eso quiero conocerla. Pero va mal, su merced. Toda que se devuelva. Coja ese camino por ahí 1:30. Ahí encuentra un cruce. Coge a mano derecha y ahí llega a la vereda Santa Bárbara. Ahí se ve la casona. Bueno, si es que no se ha caído. Hasta luego, su merced. Gracias. En el pasado, esta casona formó parte de la hacienda Los Aposentos de Tasco, propiedad de don José Antonio Valderrama. Hasta aquí llegaron los soldados patriotas el 8 de julio de 1819. La hacienda de Tasco se convirtió en un lugar de acopio, tanto de alimentación como de curar de enfermos y como de reagrupamiento de los soldados de las compañías que hacían parte del Ejército Libertador. Entonces, ahí Bolívar le escribe una carta al presidente de Venezuela y fuera de eso organiza el devenir que tiene la guerra hasta llegar a Santa Fe de Bogotá y tomarse el poder.
Los 3 combates que hemos sostenido hasta ahora nos han sido favorables. En todos se han manifestado nuestras tropas de ambas armas, infantería y caballería, muy superiores en disciplina y valor a las de nuestros enemigos, que no atreviéndose a presentársenos sino en posiciones muy fuertes, ha sido batida simple. La verdad produce rabia, tristeza, vergüenza el estado en que se encuentra este monumento. Los techos destruidos, los muros agrietados, la infraestructura deshecha. Tal vez el sitio, el edificio más representativo hoy esté casi que en ruinas, ante un inminente colapso. Y llama mucho la atención que los gobernantes de turno van, ponen unas banderas, hacen unos eventos, pero no ocurre nada. Esto no es solo una decisión de entes gubernamentales. Aquí influye mucho la comunidad, influye mucho la academia, la escuela. Yo creo que si empezamos por las generaciones más pequeñas a darle ese valor a la historia, al legado, a esta identidad, podríamos entre todos como construir justamente esta apropiación social del patrimonio. En el puente sobre el río Gámeza y en los molinos de Tópaga se libraron 2 batallas importantes entre los realistas y los patriotas. Días atrás, el coronel español José María Barreiro había dicho que los hombres de Bolívar era un ejército de pordioseros. En estos lugares se le demostró que pese a la pobreza en sus ropas, eran unos verdaderos guerreros. Y llegamos al puente de Boyacá, donde se libró la batalla más importante de la independencia de Colombia. Los ejércitos de Bolívar y Barreiro se enfrentaron aquí, en el cruce del río Teatinos, el 7 de agosto de 1819. En la batalla de Boyacá sucede una situación muy importante, y es que el ejército de vanguardia de Santander se creó una estrategia diciendo: le vamos a subir 2 grados más de militares a los soldados que se atrevan a pasar ya. La gente pasó por el puente en patota y aunque murieron 13 personas, lograron pasar muchísimos soldados. Entonces, en ese momento estaba la Legión Británica, el ejército que había sobrevivido a la batalla de Pantano Vargas, y el ejército de Barreiro, que en ese momento sumaba más o menos unos 5.000 hombres. Fue el epílogo con el que se cierra el proceso de libertad exitoso y se abre la posibilidad de la creación de la República de Colombia. En la montaña oriental del puente de Boyacá se encuentra erigido el monumento al Libertador. En la parte superior está la escultura de Simón Bolívar abrazando la bandera de Colombia. A su vez, este se encuentra sostenido por 5 mujeres que simbolizan las 5 naciones independizadas. En el segundo zócalo, bordeando el monumento, apreciamos las 4 glorias. Y a su vez, en la base del monumento, por el frente, encontramos la diosa Clio.
A 1 kilómetro al sur del puente de Boyacá se encuentra emplazado este monumento, homenaje a Pedro Pascasio Martínez y el Negro José. En medio del fragor de la batalla, el brigadier español José María Barreiro huye por entre las montañas para salvar su vida. Caía ya la noche cuando un niño de 12 años, llamado Pedro Pascasio Martínez, quien venía acompañado del soldado patriota, el Negro José, encuentran en medio de las piedras al comandante español. Inmediatamente le apuntan con su lanza. El comandante español le ofreció una bolsa con monedas de oro para que lo dejara escapar. Pedro Pascasio no aceptó y junto con el Negro José lo condujeron ante Simón Bolívar, quien quedó sorprendido con la captura. Barreiro sería fusilado el 11 de octubre de 1819 en la plaza principal de Santa Fe de Bogotá. Simón Bolívar ascendió al grado de sargento a Pedro Pascasio Martínez, además de prometerle un premio de 100 pesos por su honestidad y su lealtad. 61 años después, el Congreso de 1880 le otorgó una pensión de 1 peso, la cual solo pudo ser cobrada una vez dada su avanzada edad. Pedro Pascasio Martínez fallecería pocos años después. Curiosamente, en las piedras donde fue capturado José María Barreiro, quedan los rastros de antiguas pinturas rupestres creadas por un pueblo anterior a los muiscas que habitó este lugar hace miles de años. Infortunadamente, este patrimonio también está a punto de desaparecer. Para terminar este recorrido por la Ruta Libertadora, debo llegar hasta Venta Quemada. A 15 kilómetros del puente de Boyacá, en la vía a Bogotá, se encuentra la Casa Histórica de Venta Quemada, también conocida como Cuartel General. Hasta aquí llegaron varios soldados y oficiales patriotas la noche del 7 de agosto de 1819, luego de la batalla. Al día siguiente, en una de las habitaciones de esta casa, el general Carlos Sublet redactó el parte de victoria de la batalla del puente de Boyacá. En alguno de sus apartes se puede leer: no son calculables las ventajas que ha conseguido la República con la gloriosa victoria obtenida ayer. Jamás nuestras tropas habían triunfado de un modo más decisivo y pocas veces habían combatido contra tropas tan bien disciplinadas y tan bien mandadas. La noticia de la derrota llegó esa misma noche a Santa Fe. El virrey Sámano no podía creer que sus tropas estuviesen derrotadas y que Barreiro estuviese prisionero. La persona que le llevó el recado le dijo: Vuestra Excelencia, si aún no cree, aguarde a que amanezca y escuchará la noticia de boca de Bolívar. Sámano inmediatamente huyó de Bogotá. Sus últimas palabras fueron: vámonos, vienen esos cobardes. El 10 de agosto, Bolívar entró a Bogotá y tomó posesión de la Casa de Gobierno. En tan solo 77 días, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander cambiaron para siempre la historia del país. Los gritos, las voces, los llantos y también las risas de los soldados patriotas, que ni siquiera tenían ropas para vestirse, quedaron grabados en los parajes más recónditos de Boyacá. En este viaje tuve la oportunidad de sumergirme en el mundo de la colonia, pero también respirar el aire de la libertad. Debemos hacer un mayor esfuerzo para preservar nuestra historia y patrimonio. Son el legado que nos dejaron nuestros ancestros y que nosotros debemos entregar intacto a nuestros hijos. La pared de las fotos memoria ahora está llena. Esta travesía me permitió recorrer miles de años de historia, sumergirme en el mundo de los muiscas, sentir la brisa de sus aguas sagradas
explorar el nacimiento de la poesía en Colombia y además recorrer las sendas, las huellas que dejaron miles de hombres que construyeron esta nación. Pienso compartir todas las historias e imágenes que realicé recorriendo Boyacá para que otras personas también puedan soñar con estos maravillosos parajes que aparecen en mi mente cuando cierro los ojos. Espero que estas historias vuelen con el viento. Espero que lleguen a sitios lejanos para que también otras personas abran las puertas de su vida y se animen a recorrer el camino de los siglos. Muchas gracias por habernos acompañado a esta maratón de El Camino de los Siglos. Y los invitamos para que sigan las redes de Telesantiago, el Canal del Amor y la página web de El Camino de los Siglos, así como la fanpage del Camino de los Siglos. También los invitamos para que nos visiten la plataforma ISU, donde encontrarán el cómic de Bochica, que es parte de la producción de El Camino de los Siglos. Muchas gracias y continuemos este Camino de los Siglos.